Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 10 de febrero. Gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante brillante en Isabela, nuestro pueblo, Puerto Rico. Y estamos muy gozosos, muy contentos de poder compartir una palabra que sea para la bendición del cuerpo de Cristo y sobre todas las cosas, lanzar las redes. Dios te bendiga, Madre. Buenos días. Dios bendiga a cada hermana, cada hermano que siempre se conecta con nosotros. Dios bendiga a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi prima Daisy Rivera. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. Buenos días en esta mañana, hermana Carmen Rita. Buenos días. Dios bendiga a mi hermano Eric Soto, mi hermana Dora, su esposa, David Muñiz. Dios te bendiga, hermano Javier Rodríguez. Dios te bendiga. José Luis Torres, buenos días. En esta hermosa mañana damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una mañana muy cálida en Puerto Rico y muy agradecidos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Fíjate que en esta mañana en la cual estamos tratando de hacer algunas cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en esta mañana es nuestro anhelo compartir una palabra que edifique, una palabra que haga entender que este es un tiempo postrero como nunca, que son tiempos peligrosos, claro que sí, que son tiempos de malas noticias en ocasiones, que nos abruman, que en ocasiones pueden cargar nuestra mente y tal vez de alguna manera robarnos nuestra fe. Pero fíjate, en esta mañana, mientras estábamos orando muy temprano en la mañana, queríamos estudiar la palabra y fíjate que dentro de nuestro estudio de la palabra estábamos entre dos pasajes, pero en esta mañana quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Job, en la versión Nueva Traducción Viviente, capítulo 1 y versos del 6 al 11. Vamos a leer, dice la Escritura, en el capítulo 1 de Job, hasta el verso 11, dice la Escritura: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Y entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que esta palabra trae luz a nuestro espíritu, porque en ocasiones nosotros estamos viviendo situaciones que son de batalla, situaciones que son de lucha, y en ocasiones nosotros no entendemos las razones por las cuales nosotros batallamos con ciertas situaciones. Dice la palabra del Señor que un día allí en la corte celestial, dice la Escritura que el enemigo trató de interrumpir y acusar, porque esa es su labor. Y la palabra del Señor dice que alguien que le llamó la atención a Satanás fue la vida de Job. Fíjate que Job había sido un hombre que tenía integridad, y en aquellos días, cuando la maldad estaba en todo su furor, en aquellos días cuando se había establecido la ley, dice la Escritura que él se levantaba muy temprano a ofrecer sacrificios en nombre de su familia y en nombre de sus hijos. Y fíjate que esto de alguna manera llamó la atención del enemigo, porque el enemigo es un acusador. Fíjate que en la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Fíjate que si nuestra lucha fuera contra carne y sangre, sería muy fácil resolver los problemas, porque tendríamos la actitud que nos aporta la carne para defendernos.
Fíjate que lo que hace un poco difícil la situación es que la situación es un enemigo que no se ve, que en ocasiones solamente lo podemos ver a través de otras personas, a través de personas que no tienen una relación estable con el Señor. Y la palabra del Señor nos habla claramente que es necesario que nosotros estemos revestidos de toda la armadura de Dios para así poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate que mientras el enemigo estaba tratando de poner de malas a Job, porque él no soportaba la actitud de Job de tener relación con el Padre. Fíjate que eso es una de las cosas por las cuales toda persona que le sirve al Señor tiene que saber que en el momento que acepta al Señor estás librando una batalla. Fíjate que antes de nosotros venir al Señor, nosotros logramos muchas cosas en nuestra vida. Aparentemente tenemos a lo mejor un buen trabajo, tenemos tal vez un hogar, una casa, tal vez tenemos algún tipo de economía, pero probablemente no tenemos la paz para con Dios, porque reconocemos que la palabra del Señor nos deja saber que de nada le vale al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma. Fíjate que se trata de que hay una atmósfera terrestre que simplemente podrás manejarte en ella a través de tus sentimientos, a través de aquello que te conecta, de aquellas cosas, de aquellos sentidos. Debo decir que el Señor nos ha permitido como seres humanos para entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Fíjate que nosotros cuando hablamos de una atmósfera terrestre nos referimos a esa atmósfera que nos rodea, que organiza la humanidad en un grupo social donde se adjudican en cada país, en cada lugar se adjudican unas leyes, se adjudican tal vez unos ambientes sociales que se llaman cultura, que tienen alguna significancia en la vida del ser humano. Pero fíjate que hay una batalla que no se ve, una batalla que está en los aires continuamente, y que de esa batalla tal vez son pocos los que la experimentan y pueden determinar el nivel de fuerza que tiene este enemigo. Fíjate que cuando hablamos de niveles de fuerza, esto puede aludir a la manera como somos afectados, a la manera como somos tal vez impresionados o atacados por el enemigo. Fíjate que en la vida natural, como trabajé para la policía en algún momento de mi vida, puedo hablarte que niveles de fuerza en aquel ambiente donde me desempeñaba tenía que ver con la manera como el agente tenía que actuar sobre la situación de ofensa, ¿verdad? Porque no se podía utilizar un nivel de fuerza mayor al que se requería por la situación. Y en base a esa situación era que el interventor, el agente que iba a intervenir con la ocasión, iba a utilizar el arma correcta. Sabemos nosotros que alguien que no tiene armas no podemos tratarlo de la misma manera con un arma en mano, ¿verdad? Y era necesario que, si eso es así en la vida natural, en nuestra vida espiritual es de igual manera. Job sabía que estaba haciendo, él tenía todo, tal vez no entendía por qué, habiendo tenido todos los bienes materiales, por qué, habiendo tenido de alguna manera una vida espiritual conectada al cielo, estaba viviendo una situación adversa, un hombre que estaba cumpliendo con la ley de Jehová. Y fíjate, esto llama mi atención porque en ocasiones nosotros podemos estar viviendo una batalla que no entendemos las razones ni las causas, pero tenemos que saber que se hace necesario que nosotros entendamos que hay una batalla en los aires y que dependerá de nuestra madurez y de la manera como nosotros estemos utilizando esas armas espirituales. Reconocemos por la palabra que hay una necesidad de nosotros crecer dentro de los caminos del Señor, porque cuanto más tú creces en el Espíritu, tanto más vas a estar muerto a aquello que un día pudo haber sido
tu personalidad, algún tipo de actitud. Nosotros sabemos que en Job se estaba dando una situación a sus espaldas, una situación que en el tiempo que él lo estaba viviendo todavía no estaba en la gracia, estaba bajo el formato de la ley, y bajo el formato de la ley eso se representaba que para tener cielos abiertos era necesario volverse a Dios, era necesario entrar en un pacto correcto. Y fíjate, dice la Escritura que una de las cosas que Dios mismo les advierte a su pueblo Israel en un momento dado era que cuando entraran a Canaán, cuando entraran a la tierra prometida, se iban a encontrar con una serie de enemigos que era necesario que los echaran fuera, porque Dios les estaba entregando la tierra. Fíjate que esto llama mi atención, porque en un tiempo como tal vez en el de los patriarcas, que era donde estaba viviendo Job, dice la Escritura que Job estaba ajeno a una situación, a una conversación que se estaba dando a espaldas de él. Fíjate que en ocasiones nosotros podemos ver lo que es, y lo escribí en mis redes sociales, lo que es prueba y lo que es tentación. Fíjate que somos probados porque Dios quiere adiestrar nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Somos probados para nosotros entender que nuestra entera dependencia es del Espíritu Santo, porque de otra manera nosotros estaríamos viviendo en nuestra fuerza. Fíjate que ser probado y ser tentado son dos cosas diferentes. Ser tentados, nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos que están guardados en lo más profundo de nuestra carne. Pero somos probados porque para ser probados lo que Dios persigue es que nosotros crezcamos en la fe. Fíjate que en el caso de Job estaba siendo probado, pero Dios lo estaba permitiendo porque Dios sabía el tipo de relación que tenía con Job. Y fíjate, dice la Escritura que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es un verso del libro de Santiago. Y nosotros tenemos que reconocer por la palabra que en medio de un tiempo postrero, que en medio de una situación adversa, nosotros hemos sido llamados a fructificar, nosotros hemos sido llamados a resistir. Pero fíjate que en un tiempo como el que vivimos, sabemos que tenemos situaciones que nos hacen la contra, situaciones que van a tratar de llevarnos a nosotros a perder nuestra posición delante del Señor, y nuestra posición delante del Señor es una de conexión por medio de Jesucristo. Fíjate que el cielo y la tierra en este momento solamente están unidos por la sangre de Cristo, porque sabemos que la presencia de Dios habita en los corazones que han sido transformados por medio de su palabra. Y nosotros sabemos que en aquel tiempo que Job estaba viviendo su prueba, Job estaba bajo el formato de la ley, y era necesario que él se apresurara a presentar sacrificios en favor de los hijos, en favor de su familia, porque él sabía que de donde provenía la bendición que él tenía era de Dios, era del cielo. Pero fíjate que en un tiempo, del tiempo moderno que vivimos, un siglo XXI como el que vivimos hoy, sabemos que tenemos unas situaciones que nos hacen la contra. Fíjate que las situaciones a las cuales nosotros somos expuestos son situaciones que nos llevan a nosotros a la tentación de ceder ante los ofrecimientos de un mundo que está perdido, un mundo que vive de manera liberal y diferente, en una manera completamente opuesto a lo que Dios ha establecido para nosotros. Y nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero se hace urgente que haya más gente que tenga el conocimiento de que es iglesia. Fíjate que ser iglesia no es ser una denominación que se viste diferente o que luce diferente. Nosotros sabemos que ser iglesia es un corazón que ha sido tratado por dentro. Fíjate que el Espíritu Santo lo primero que hace
en tu vida es convencerte de pecado, justicia y juicio. Nosotros sabemos por la palabra que tenemos un interior que tiene que ser ocupado por la palabra de Dios. Mientras nosotros somos llenos de otras fortalezas, somos llenos de otras filosofías, somos llenos hasta de educación, pero lejos de la presencia de Dios, la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es necesario que nosotros entremos en un pacto de fe, en un pacto que el Señor ha propuesto para nosotros, porque el enemigo no ha cambiado su estrategia y a él se le ha permitido por un tiempo hacernos la contra. Pero fíjate, una cosa es ser probados y una cosa es que seamos tentados. Fíjate que cuando somos probados, Dios lo permite para que crezcamos. Dios lo permite para que podamos llegar al nivel de autoridad que el Señor nos demanda. Fíjate que mientras oraba, una de las cosas que subí a mis redes sociales es que en ocasiones cambiamos nosotros la autoridad por gritos. Pensamos que el mundo espiritual se mueve de la misma manera. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Buenos días. Estamos conversando la palabra en Job capítulo 1, versos del 9 al 11. Y dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Gloria a Dios. Hemos tenido algún problema con la transmisión. Buenos días. Estamos conversando la palabra en el libro de Job, en el capítulo 1, versos del 9 al 11. Y dice la palabra que Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades, y has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten de seguro que te maldecirá en tu propia cara. Fíjate que la Nueva Traducción Viviente, en este capítulo 1, versos 9 al 11 de Job, vemos que hay un cerco que únicamente puede ser traspasado por alguien que no tiene relación con Dios. Alguien que tiene relación con Dios está bajo un cerco de protección que el enemigo no te puede tocar. Y estábamos diciendo en nuestras redes sociales que es necesario tener conocimiento de quiénes somos. Dios te bendiga, hermana Mirelsi Cortés. Estamos conversando la palabra en el capítulo 1 de Job, en la Nueva Traducción Viviente, versos del 9 al 11, y estamos hablando de una situación que muchas veces nosotros ignoramos, y es una guerra espiritual que nosotros hemos entrado en el momento de nosotros entrar al Evangelio. Nosotros sabemos que hay un Evangelio que es predicado con poder, con señales, un Evangelio que transforma de adentro hacia afuera. Pero fíjate que en un tiempo como el que vivimos tenemos unas batallas, porque el enemigo está batallando con un falso evangelio que simplemente se traduce en religiosidad, que simplemente se traduce en un aspecto físico, en un aspecto de apariencia, pero realmente no hay la esencia que demanda de parte del Señor. Pero fíjate que teniendo en cuenta la palabra del Señor, Dios te bendiga, Odalis, buenos días. Estamos conversando la palabra en la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 1 de Job, versos del 9 al 11. Decimos que a la espalda de Job se estaba dando una situación, y hemos subido a nuestras redes sociales que una cosa es la autoridad y una cosa es nosotros querer detener con gritos lo que el enemigo trata de hacer. Estamos en una batalla. Esa es la realidad. La batalla es una batalla real. Fíjate que si fuera cuestión de utilizar un arma, tal vez pudiéramos usar un taser, un arma tal vez que no tiene tal vez un impacto de muerte, pero probablemente nos ayuda a poder huir del ataque de alguien que nos acecha, de alguien que viene a atacarnos, de alguien que viene a asaltarnos. Pero la palabra del Señor nos habla de una guerra que es espiritual, una batalla que es real y que no es menos peligrosa, porque
porque sabemos que la batalla que vivimos va detrás de tu salvación, detrás de tu muerte espiritual, porque de eso se trata. Vivimos en una atmósfera terrestre que está completamente llena de voces, llena de sistemas que conspiran para llevarnos a la muerte espiritual. Y dice la Escritura en este capítulo 1 de Job, que mientras Job tenía la bendición, él estaba viviendo en la temporada de la ley. Y fíjate que en la temporada de la ley, para tener cielos abiertos, era necesario que se ofrecieran sacrificios, los sacrificios que habían sido establecidos desde Abraham en aquel momento, porque Dios había hecho pacto con el hombre. Pero fíjate que en el libro de Job, a pesar de que lo tenemos en el centro de nuestra Biblia, antes del libro de Salmos, sabemos nosotros por la palabra que la Biblia no fue escrita de manera cronológica, pero sí tenemos que entender que es una obra completa de diferentes géneros literarios que nos hace entender que en el tiempo que Job estaba viviendo era un tiempo muy duro. La guerra espiritual era real, y a pesar de que Jesús todavía no había llegado a la tierra, había un modo, había un prototipo que iba a mantener los cielos abiertos. Eran los sacrificios de sangre, era ese sacrificio que en ese altar él tendría que hacer. Pero fíjate que el buen sacerdocio de Job lo llevaba a levantarse más temprano que lo que tal vez lo hacían sus hijos, porque él ofrecía sacrificio a nombre de sus hijos por si acaso le habían fallado a Dios. Y dice la palabra del Señor que en el momento que él está viviendo, él ignora que hay algo que está sucediendo a sus espaldas, y es que él está siendo entrado en un momento de prueba. Fíjate que una cosa es la prueba y una cosa es la tentación. Somos probados porque es necesario que nuestra fe sea probada. Nuestra fe simplemente nos va a hacer ver nuestra debilidad. Nuestra fe va a ser probada para que pueda crecer, porque en el momento que somos probados nosotros podemos entender cuán débiles somos, cuán frágiles somos, cuán dependientes somos de su presencia. Pero fíjate, la palabra habla de que también podemos ser tentados. Decía Santiago, aquel medio hermano de Jesús, que luego que Jesús se eleva a los cielos y Jesús sale de la vida de esta tierra, y que simplemente cuando le dice a los apóstoles que lo esperen en Jerusalén, que no salgan de Jerusalén hasta que hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, era la razón por la cual Jesús quería descender a través del Espíritu Santo a todos los hombres. Él sabía que sin aquella experiencia del Espíritu Santo ellos no podrían resistir lo que irían a vivir por medio de aquellos emperadores romanos. Pero dice la palabra en este libro de Job que Job se levantaba muy temprano porque él sabía que era necesario interceder, que era necesario ser un sacerdote para su familia. Y es que de eso se trata. En medio de un tiempo postrero sabemos que hay gente que no sabe lo que representa el sacerdocio, que no sabe lo que representa el altar, y es que el altar del Señor nos demandará que nosotros busquemos estar en conexión con el Señor. Fíjate que mantener cielos abiertos demandará de que haya alguien diligente, alguien que se convierta en el intercesor en su casa, alguien que se atreva a vivir humillado delante del Señor e interceda en oración, porque Jesús ha hecho ya el sacrificio que nosotros necesitábamos, y es que Él es el autor del nuevo pacto, decía el autor a los hebreos, porque en ese momento, mientras Job ignoraba que estaba viviendo una prueba, en aquel momento dice la Escritura que el enemigo había pedido ocuparse, entrar y tocar, traspasar el cerco. Fíjate que este cerco de protección me llama la atención en ese capítulo 1 de Job, en el verso 9 dice la Escritura: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Fíjate que nosotros, cuando andamos conectados con el cielo a través de la sangre de Cristo, que es el mediador del nuevo pacto, nosotros estamos bajo un cerco que el enemigo no puede traspasar, que el enemigo no puede tocar nada de lo tuyo, porque tú eres parte
parte de ese pueblo de Dios. Pero fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que los únicos que podemos dañar ese cerco, que los únicos que podemos abrir ese cerco, somos nosotros cuando caemos en actos de desobediencia, cuando caemos en actos donde tal vez comprometen nuestra vida y de alguna manera nosotros mismos abrimos paso a la tentación, porque la palabra dice en Santiago, el medio hermano de Jesús, cuando escribe que nadie es tentado por Dios, simplemente que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Por esa razón nosotros sabemos que la maldad actúa en nosotros, pero que es necesario diariamente entrar en esa relación con el Espíritu Santo para poder entender que somos seres de pasada en esta tierra, que si nos dejamos gobernar por el alma, nosotros simplemente vamos a hacer clic con esta tierra, porque esta tierra se deja llevar por la emoción, porque esta tierra simplemente demandará que tú estés conectado por las emociones a la tierra. Y por eso la palabra nos hace entender claramente que mientras Job estaba viviendo un momento difícil, en aquel momento él estaba Dios estaba abriendo el cerco, pero estaba permitiéndolo para que él creciera. Fíjate que una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. Decía el apóstol Pedro que era necesario que fuéramos probados y que pasáramos por fuego, que la fe tiene que ser probada, porque de otra manera nosotros no pudiéramos resistir ni entender el nivel de relación que Dios demanda para nuestra vida. Es necesario que entendamos que la guerra espiritual es real y que esta guerra no es fácil librarla si no tienes conocimiento de la palabra. Fíjate que lo único que abre nuestro entendimiento es la palabra, porque decía en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12 que la palabra de Dios ella penetra como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate que esta guerra es espiritual y es una guerra que demandará que nosotros utilicemos las armas correctas. Fíjate que hablar de armas correctas en un tiempo tan violento como el que vivimos, pudiéramos estar hablando de armas conocidas, de cañones, de milímetros, tal vez de la mirada con la cual nosotros sujetamos un arma y podemos hacer uso de ella. Dios te bendiga. María Díaz Cabán, buenos días. A mi estudiante querida en esta mañana, buenos días. Estamos hablando en la Nueva Traducción Viviente en el capítulo 1 de Job, y en el capítulo 1, versos 9 al 11, tenemos ahí ubicando el contexto de este pasaje. Sabemos que en el contexto de este pasaje estábamos aquí de alguna manera ubicándolo, y era que el patriarca Job estaba teniendo en ese momento la situación de que estaba siendo probado en aquel momento. Una cosa es la prueba y una cosa es la tentación, y dice la Escritura que nosotros Dios permite, hay un cerco que Dios pone sobre nuestra vida para que nosotros podamos ser probados y poder crecer de alguna manera en fe. Es necesario que nosotros entendamos que las pruebas son necesarias para nosotros poder tener la intención y ver nuestra debilidad. Fíjate que nuestra entera dependencia del Espíritu Santo se verá en cuanto nosotros tenemos conocimiento de la palabra. Fíjate que dice la palabra del Señor que en Santiago, en el capítulo 3, por ahí, el capítulo 5, debo decir, de Santiago, nos habla que somos tentados cuando somos de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Fíjate que Job en ese momento no sabía lo que estaba viviendo. Él tenía la bendición material, tenía los bienes materiales, tenía una familia, y teniendo lo que una persona, un ser humano
que teniéndolo, lo valora. Él era el que se levantaba temprano a ofrecer sacrificio delante de Dios. Pero dice la palabra que a sus espaldas él estaba viviendo un peor momento en su vida, y de ese cerco, que es el que se refiere en el capítulo 1 de Job, en la Nueva Traducción Viviente, Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Fíjate que la palabra del Señor nos habla claramente que el enemigo no te puede tocar a menos que Dios lo permita. Y tal vez tú te preguntarás en esta mañana: pero ¿por qué Dios permite que yo viva esta prueba tan dura? Yo quiero decirte que la razón por la cual Dios lo estaba permitiendo era porque Dios quería que Job tuviera una completa convicción de que Dios le había dado todo lo que él tenía, y aún quitándoselo del todo, Dios se lo volvería a dar. Dios quería hacerse presente en la vida de Job en una convicción real, para que él supiera que a sus espaldas se estaba gestando una batalla espiritual, que en el día de hoy también nosotros la libramos. Tal vez no lo estás viendo, no te das cuenta, pero Dios quiere que tú permanezcas fiel. Yo sé que no es fácil cuando somos probados. El horno se ha recalentado 7 veces más. Probablemente nosotros estamos sintiendo el ardor de ese fuego, pero tenemos que resistir, porque la palabra del Señor nos llama a nosotros ser fuertes y valientes. Fíjate que el evangelio que te predicamos no es un evangelio barato, es un evangelio de poder, es un evangelio que se manifiesta en poderes, en señales, porque la palabra nos deja ver claramente que estas señales seguirán a los que creen. Fíjate que la palabra nos habla de que nosotros tenemos que recibir una transformación que no es de apariencia. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Estamos conversando la palabra en la Nueva Traducción Viviente, Job capítulo 1, versos 9 al 11. Dice: sí, Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu cara. Fíjate que esto llama mi atención en esta mañana, porque hay un cerco. Claro que sí, hay un cerco alrededor de todo aquel que le sirve al Señor. Por eso es que tenemos unas batallas muy fuertes. Una cosa es una batalla y otra cosa es la tentación. Fíjate que ser probados será necesario para que identifiques tu debilidad, porque la palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y ese es el tiempo que vivimos. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, decía Saulo, porque él también estaba viviendo un aguijón que le molestaba continuamente, un aguijón que no lo dejaba en paz, un aguijón que lo hacía en ocasiones pensar que estaba en desobediencia, y ese aguijón en ocasiones nosotros estamos pidiéndole a Dios que lo remueva, que lo quite, pero Él lo ha permitido en nuestra vida para que nosotros entendamos cuán frágiles somos, cuán débiles somos, y que es necesario que en este tiempo, iglesia del Señor, no te predicamos un evangelio barato, un evangelio que dependerá de tus acciones, dependerá de cuánto te relacionas con el Señor. Y por esa razón, Dios te bendiga, hermana Cuca Santiago. Estamos viendo la palabra del Señor en la palabra en Job, debo decir, en el libro de Job capítulo 1, en el verso 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Llama mi atención la palabra:
que dice: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre ha puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Nosotros tenemos un poder en nuestras palabras, y nuestras palabras tienen poder porque nosotros hemos sido investidos del Espíritu Santo. Fíjate que en el tiempo que Job está escribiendo, Job está en el medio de nuestra Biblia antes de los Salmos, pero él es un patriarca. Él está ubicado en la línea de tiempo de los patriarcas. Dios te bendiga, hermano Junior Ayala. Buenos días. Y fíjate, dice la Escritura en esos versos de la Nueva Traducción Viviente: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre ha puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Es decir, que cuando estamos anclados en la voluntad del Señor, nuestra salvación no simplemente se limita a nosotros, sino que es extensiva a nuestros familiares, porque están dentro de una promesa de salvación. Y es muy cierto que nosotros, cuando oramos por nuestros familiares, probablemente se encuentran de paseo por Babilonia, probablemente se encuentran, digo yo, de paseo porque nosotros estamos intercediendo. Y hay una realidad, que cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor, tenemos unas promesas que a nosotros se nos hacen urgente conocerlas. Y es necesario que el pueblo de Dios, que ha recibido una salvación que se ve de adentro hacia afuera, por eso es necesario. Dios te bendiga, hermana Lynn Bravo, buenos días. Estamos conversando la palabra en el libro de Job, capítulo 1, Nueva Traducción Viviente, versos del 9 al 11, y dice la palabra del Señor: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre ha puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades, y has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten de seguro que te maldecirá en tu propia cara. Buenos días. Sabemos que hay una batalla a la cual nosotros nos hemos ingresado en el momento que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, pero sabemos que hay una batalla espiritual que es tan real como la batalla que se libra en el oriente. Nosotros sabemos, Dios te bendiga, Miriam Arredondo, Ciara Sofía, buenos días. Estamos conversando la palabra en Job capítulo 1, versos del 9 al 11, y hablando de una guerra espiritual. Es una batalla tan real como la que se libra en el oriente, porque sabemos que hoy, en un tiempo como el que vivimos, es necesario tener la convicción que tenía Job, porque aún siendo uno de la temporada de los patriarcas, teniendo en cuenta que solamente sacrificio de sangre en el altar podía mantener los cielos abiertos para los hijos y para todo lo que estaba bajo su cuidado, nosotros sabemos por la palabra que era un tiempo de pacto de la ley, pero nosotros sabemos por la palabra que hubo un mejor pacto, que fue el pacto donde Jesús entrega su vida, y dice la Escritura que en medio de él entregar su vida, él hace cielos abiertos para nosotros. Pero fíjate que la palabra nos hace a nosotros también responsables de un cerco que tenemos que, el único que abre el cerco para que Satanás lo penetre eres tú mismo. Cuando comienzas a ser seducido, una cosa es la prueba para aumentar nuestra determinación a nuestra fe, para que nuestra fe crezca, y otra cosa es la tentación a la que somos sometidos en ocasiones porque tenemos áreas oscuras, áreas abiertas en nuestra vida, y esas áreas abiertas en nuestra vida nos llevarán a ser tentados. Es necesario que
que ese cerco lo mantengamos arriba, y de la única manera que lo mantenemos arriba es cuando nosotros identificamos esas áreas vulnerables, esas áreas que están caídas, esas áreas que nosotros vamos a edificar, cuando las identificamos como huecos para zorras pequeñas, huecos para que se meta el enemigo a hacer bastión, a hacer un lugar en nuestra fortaleza. Y es necesario que de la única manera que nosotros podemos identificar nuestras debilidades es cuando somos probados. Fíjate que ser probado no es lo mismo que ser tentado. Ser probado, Dios lo permite. El ser probado nos lleva a un crecimiento. Ser probado aumenta nuestra fe. Ser probado es una manera de adiestramiento que Dios permite para adiestrar nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Fíjate que ser probado será necesario, decía el apóstol Pedro, porque es necesario que nuestra fe sea probada. Pero la palabra habla también de algo que se llama tentación. Y el medio hermano de Jesús, Santiago, en su epístola nos deja saber que somos también tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y esa palabra concupiscencia tiene que ver con aquello que nosotros tal vez todavía queremos retener en nuestra carne porque le hace bien a nuestra carne, pero probablemente no nos ayuda. Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez, buenos días. Estamos conversando la palabra en la Nueva Traducción Viviente, Job capítulo 1, versos 9 al 11, y hablando del cerco, de ese cerco protector que tenemos alrededor nuestro. Cuando hemos venido a los pies del Señor, el Señor protege y andamos con esa cobertura. Pero hay una cosa que nosotros no podemos ignorar, y es que el plan de salvación nos ha dejado a un enemigo que nos hace la contra, pero Dios te ha dado armas espirituales que será necesario que tú puedas saber que tienes que usarlas para poder resistir. Fíjate que lo más fácil sería, Dios te bendiga, hermana Nilsa Cuarve, buenos días, lo más fácil sería ceder a nuestras tentaciones por causa de nuestras concupiscencias, porque mientras estamos en una vida humana somos atraídos, somos tentados, porque las cosas que tal vez nuestra carne piden son cosas que nos alejan de Dios, son cosas que nos hacen permanecer en muerte, y el enemigo nos quiere ver bien muertos para que no podamos ser efectivos, para que no podamos verbalizar la palabra correcta. Fíjate que nuestra boca se convierte en un arma porque nuestra alabanza tiene poder. Pero ¿qué pasa si nuestro corazón es dañado, si nuestro corazón está afectada, nuestra alma, nuestro pensamiento es el incorrecto? Vamos a utilizar palabras contrarias a lo que Dios ha establecido. Él te ha dado poder, y la fe transforma las atmósferas, y tú estás puesto en esta tierra para cambiar atmósferas. Tú estás puesto en esta tierra como iglesia para preservar, para ser la sal de la tierra, porque no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Reconocemos que somos tentados, porque cuando en nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, nosotros mismos quitamos el cerco de protección, porque el enemigo anda cual león rugiente. Fíjate que cuando Job fue pedido por el enemigo para destruirlo, Dios solamente le permitió tocar algunas áreas, pero Job estaba en un momento difícil, porque el pacto que él había hecho, que estaba en medio de aquel pacto de sangre, era un pacto frágil, no tenía la suficiente cobertura porque Jesús no había llegado todavía. Pero en el mejor pacto que tenemos nosotros hemos sido equipados de esas armas espirituales que nos hacen a nosotros por la fe ser más que vencedores. Desde una posición de vencedores nosotros entramos a la guerra. Cuando tú entras al Evangelio, a los
caminos del Señor, tú estás desde un momento que entras, comienzas a ser más que vencedor. Pero ¿qué quiere el enemigo de las almas? Que tú no te veas como un vencedor, que tú te veas vencido, que tú no puedas hablar más que quejas, más que desesperación, que tú comiences a hablar lo contrario, porque en tus palabras hay poder de dar vida y también de dar muerte, y es necesario que tú aprendas a entender que bajo el mejor pacto nosotros estamos cubiertos, que somos nosotros los que quitamos ese cerco cuando comenzamos a decaer en nuestra vida espiritual. Por eso el alma ya no nos puede gobernar, ahora andamos en el espíritu. Ahora es necesario que esa cobertura nos revistamos diariamente de su palabra, y es por esa razón que en esta mañana, casi ya mediodía, hemos querido traer esta palabra que el Señor nos ha entregado, y hacemos uso de las diferentes traducciones para que tú vayas entendiendo mejor el nivel de la guerra que estás enfrentando. Fíjate que el nivel de guerra que estás enfrentando es una para que tú accedas a la tentación, para que tú te pierdas dentro de esa tentación y vuelvas otra vez a bajar ese muro de protección, porque el enemigo tenía claro que había un muro de protección que él no podía penetrar, pero si Job bajaba sus niveles de adoración, iba a poder tocarlo, si Dios le permitía. Y fíjate, en este día yo quiero decirte que bajo el pacto donde Jesús es el que sustituyó y que quitó aquella condenación que nos hacía culpables, que nos hacía estar en muerte, Jesús nos ha dado vida, y no es cualquier vida, es la vida del Espíritu. Y en esta tierra tener vida en el Espíritu se traduce a ser parte de ser hijos de Dios, a tener herencia, una herencia en los cielos, y se traduce a que en esta tierra pueden venir aflicciones, pero somos más que vencedores. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros que hemos querido interrumpir tu día para recordarte una palabra, y es que estás en un momento tal vez difícil, pero eres más que vencedor en Cristo Jesús. Job tal vez no tenía la cobertura de aquel pacto porque todavía Jesús no había llegado. Sin embargo, dice la palabra que Job llegó a conocer a Dios, que de oídas le había oído, termina su libro, mas ahora mis ojos te ven. Es que es necesario que seamos probados, es necesario que nuestra fe aumente, es necesario que tengamos dependencia del cielo, porque la palabra lo dice. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Y en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 1 de Job, en el verso del 9 al 11, dice la palabra que el enemigo sabía que no podía tener acceso a Job porque estamos bajo un cerco de protección. Pero ¿qué pasa con nosotros en este tiempo? Hay un enemigo que según el plan de salvación nos hace la contra, pero en este tiempo es imposible caminar sin la protección de vida, porque Él nos ha dejado las armas de nuestra milicia. Y decía el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales para nada, son poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para recordarte que solo tú puedes bajar la guardia. Si la bajas, vas a dar lugar a caer en la tentación, vas a remover tú mismo el cerco de protección, pero Dios te ha dado poder en tu boca para dar vida y para dar muerte. Por eso en esta mañana es necesario que tú sepas que la palabra te inviste de poder, que la palabra es la espada que tú vas a utilizar en esta guerra, que no te vas a defender de acusaciones que el enemigo te quiera hacer, porque Él pelea tus batallas. Es por esa razón que en esta mañana te hemos querido interrumpir tu mañana para recordarte que es necesario que la prueba llegue, porque somos probados para crecer en la fe, para que te armes de toda la armadura de Dios, para que cierres tu estómago y comiences a batallar en la vestimenta correcta, en la de la guerra espiritual, para que aprendas a ver en el espíritu contra quién es que estás batallando. Nuestra lucha no es con el hermano, no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nosotros podemos
podemos ver en el Espíritu. Nosotros sabemos que tenemos un arma de ofensiva en la palabra de Dios, y es por esa razón que en este día te invitamos a lunes de guerra. En este día nosotros no te predicamos de una denominación, tampoco de una apariencia, simplemente te hablamos de la experiencia del Espíritu Santo, porque Jesús, en la ausencia que no lo ves, es porque Él está a través del Espíritu Santo haciendo su morada en nosotros. Y es necesario que tú sepas que cuando tú te conectas, cuando te conectas a adorar, cuando te conectas a orar desde la posición de más que vencedor, tú te vuelves efectivo en el mundo espiritual. Tú comienzas a hablar fe, tú comienzas a identificar a tu verdadero enemigo, y tu verdadero enemigo no es el que te critica, no es el que te señala, porque tal vez el hermano no tiene la estatura espiritual que demanda, y tal vez el enemigo utiliza eso para distraerte. Yo quiero decirte en esta mañana que te vistas de guerra y comiences a pelear la batalla con quien realmente la tienes que pelear, es de rodillas, es en el Espíritu. Y en esta mañana nosotros te invitamos a que tú seas parte de un lunes de guerra, a que tú entiendas que de Dios es el poder. Y nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. En el día de hoy estaremos allí haciendo nuestra intercesión en lunes de guerra. Es necesario que nos humillemos delante del Señor, porque si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es que para traer sanidad a nuestro hogar, para traer sanidad a nuestro entorno, tenemos que humillarnos delante del Señor, y Dios cuenta contigo, porque iglesia no es lo que dice el mundo afuera. El mundo afuera habla de lugares de reunión, pero son lugares sociales, porque realmente la verdadera humillación es obedecer lo que dice su palabra. Así que en este día no es en tus fuerzas, es en las fuerzas que demanda por el Espíritu Santo. Así que en este día, Dios te bendiga. Vamos a orar por cada vida que se ha conectado con nosotros, y estaremos dejando esta enseñanza en un canal de YouTube que hemos dejado compartido para la bendición del cuerpo de Cristo, que cada enseñanza pueda ser usada para orar y aprender. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos las gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, hemos dado de gracia lo que por gracia hemos recibido. Reconocemos que nada podemos hacer o decir si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Oh Padre, en esta hermosa mañana bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, a mis amigos, contactos de esta red social. Padre, hemos querido llevar el mensaje de tu palabra, Padre, para exaltar tu poder, para que las personas entiendan que la batalla espiritual es parte, es una verdad. Oh Padre, que el autor de nuestras portadas sangronas es el enemigo de las almas, porque tiene acceso a muchos hogares, Padre, que todavía no te han hecho partícipe, Padre, de que seas tú, Padre, el Rey, Señor, el que gobierne en sus casas. Oh Padre, permite, mi Dios, que haya un cambio de la religión, oh Padre amado, al nuevo nacimiento en Cristo. Padre, que tu palabra sea llevada a cada corazón. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Comparte este en vivo con tus contactos. Es nuestro anhelo que más vidas, claro que sí, prima Daisy Rivera, Dios te bendiga grandemente. Gracias por compartir y estar con nosotros. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros una parte del cuerpo. Dios te bendiga. Cristo viene, iglesia, preparémonos. Adelante en el Señor.